ponerle por acá para grabar. Bueno, si quieres lo corro un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, hermanos, buenos días. Y hay un amigo por ahí también invitado, ¿cierto? Honorio, el nombre creo que empieza por H. ¿Cómo es? El Eudoro, entonces por ahí, no es por H. Corrijo, ¿cierto? Corrijo. Bienvenido, Eudoro, muy bueno, ¿no? Qué rico, fui invitado y él me dice cómo el Señor toca también el corazón. Y esperamos igual a María, hablando con ella, ¿no? No sé, hermanos, les ofrezco de nuevo disculpas y mi forma de predicar sea como muy directa, muy agresiva. Pero no, hermanos, es con todo mi corazón. Jamás será para causar ningún resquemor. Pero ¿saben qué? Si causa un resquemor bien hecho, porque es mi Dios cuando nos habla, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a tomar el libro de Proverbios hoy, ¿no? El libro de Proverbios. Y quiero detenerme en el versículo 7. Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. Alguien que se haga al lado de Eudoro porque veo que está buscando la Biblia, creo que necesita ayuda ahí. Muy bien, muy bien. Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Bendito Dios, necesitamos sabiduría. Pedimos que tu Espíritu le hable a nuestro corazón esta mañana. Este es el manantial de la sabiduría. Ayúdanos a tomarla para nosotros, a aplicarla y a ser cambiados para honrar tu santo nombre y dar testimonio de esa nueva vida al haber conocido la sabiduría hecha persona, nuestro amado Salvador, en cuyo nombre pedimos tu gracia. Amén. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Vuelvo y pregunto, ¿qué es sabiduría? Es bien interesante, ¿no? Hablamos de sabiduría, buscamos sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? Conocimiento, bueno, muy bien. Vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 3. Me parece que siempre hay que preguntarle a la palabra qué es, porque ahí están las respuestas, ¿cierto? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría. Había un objetivo, ¿cuál era? Para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Sí lo leímos? Bueno, muy bien. Hermanos, ese es un vocablo que está ahí en el Antiguo Testamento, está en hebreo. Es un vocablo que significa algo que indica, que puede indicar que son capacidades adquiridas especialmente dadas de una formación técnica de algo. En este caso, nadie podía hacer los vestidos de los sacerdotes si no era ¿quién?
Una gente muy especial a los cuales Dios les dio, los invistió de esa sabiduría para hacerlo, ¿cierto? Sabios de corazón y llenos de sabiduría. En este caso era para diseñar y trabajar en los vestidos de los sacerdotes. Pero hay una definición de qué es sabiduría. Todavía no me han contestado, los dejé un ratico. ¿Qué es sabiduría? El temor a Dios, ¿cierto? Y entonces vamos y echamos mano. El principio de la sabiduría es que, hermanos, eso no veo yo que sea así en la palabra. Ese es el principio. Esa no es la sabiduría. Imagínense, si ese es el principio, entonces ¿cómo será la sabiduría? ¿Cómo aceptamos tan rápido y aprendimos versículos así, cierto? ¿Qué es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y así lo aprendimos. Pero hermanos, ahí hay una palabra muy sencillita que dice, el principio no es la sabiduría en sí. Ese es el inicio de la sabiduría. Entonces, hermanos, por ahí empecemos a mirar qué tan sabios somos. ¿Qué tan sabios somos, cierto? Realmente la definición es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Eso es la sabiduría. La habilidad, la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Alguno ha metido aquí las de caminar? Como decimos en mi tierra, en Santander. ¿Alguno ha metido las quimbas? ¿Saben qué es las quimbas? ¿Sí? Las quimbas son los que aquí tocan lo que se ponen los llaneros. ¿Las qué? Los alpargates. Allá decimos las quimbas también, alpargates, ¿cierto? Es decir, ¿alguno hemos metido la pata más de una vez? ¿O no? ¿O aquí en la iglesia ninguno ha metido la pata al tomar decisiones? Yo sí soy un burro completo. Permanentemente me hace falta sabiduría y he metido la pata más de una vez. ¿Qué me ha faltado? Sabiduría. Sabiduría. Y es maravilloso ver que esta palabra, más de 141 veces, se habla en el Antiguo Testamento. Más que todo la vamos a encontrar en Job, en Proverbios, por ahí más o menos, y en Eclesiastés. Si queremos tener sabiduría, entonces ¿a dónde habría que ir? ¿A dónde? A Job. ¿A dónde más? A Eclesiastés y a Proverbios. ¿Queremos ser un poco más sabios? Pues vamos allá. ¿Cuánto tiempo sacamos para pedir sabiduría al Señor? Señor, necesito tomar esta decisión. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas decisiones tomamos sin tener en cuenta a Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestros viajes, en nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios? Ahora, ese vocablo, ¿cómo se llama a una persona que tiene sabiduría? ¿Cómo le decimos? Es sabio. Y conocemos personas así, que uno llega y le dice tal cosa, y hermano dice, hermano, hermana, lo mejor es tal cosa o no lo haga. Sería bueno escucharlo. Esa es una persona que sabia, al cual podemos pedir consejo, ¿cierto? Ahí está la escritura, pero hay veces que no podemos, no entendemos cuál es el camino, pues vamos y buscamos a esas personas que el Señor le ha dado y se han procurado conocer más del Señor para ir y pedir el consejo, o la ayuda o la guía. Ahí están hermanas, hermanos, en nuestra asamblea. Ojalá, hermanos, no vayamos a amigos. Ojalá no vayamos a Gregorio Hernández, ¿es?
Ojalá no, ¿cierto? Esa no es sabiduría ya, ¿cierto? No. ¿Cómo? No, por allá no, ¿cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra sabio indicaba una persona que desde este punto de vista religioso se percibía como el dominar todo lo que tenía que ver en la relación con Dios. Esa era una persona sabia. Aquel que estaba más cerca de Dios, aquel que se veía. En la Biblia hay alguno que veamos, que ustedes recuerden rápidamente, en el Nuevo Testamento, alguien que vio a Dios, que nos cuenta la Escritura, un humano que haya visto a Dios, la gloria de Dios. ¿Recuerdan a uno que estaban golpeando, apedreando? ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Y vimos la cara y parecía la cara ¿de quién? De un ángel. ¿Por qué? El que decía, yo estoy viendo la gloria de Dios en este momento. Oiga, hermanas y hermanos, ¿ven en nosotros el rostro de un ángel o de cierto ángel cuando están pidiendo ayuda a alguien? Yo no veo ahí que hubiera una cara de limón pidiendo un consejo ahí, ¿cierto? ¿Cómo se acerca uno a alguien que tiene cara de limón y ojalá limón agrio, ¿cierto? Pues no hay sabiduría. ¿Cómo esos hermanos o hermanas que necesitan ayuda se van a acercar a nosotros? Eso no es bueno, ¿cierto? Ahora, la sabiduría es un proceso. La sabiduría, el hermano Peter, el hermano salió de la universidad y ya aprendió teología y ya se la sabe toda. No, hermanos. La sabiduría en las cosas del Señor es un proceso y no un logro en sí. Acordémonos de eso, hermanos. Mucho cuidado, porque nos podemos estar desgastando en nuestra relación con Dios y se puede opacar eso que hemos aprendido si no seguimos teniendo una relación con Él. Ahora, la experiencia en la vida cotidiana comprueba la importancia de observar de que es algo continuo. Hermana, mire cuando su marido va a tomar las decisiones. Todavía no le pegue el codazo, ni el pellizco, ni lo mire, todavía no. Pero hermano, mire cómo ella actúa en las decisiones que usted va a tomar. Es bueno oírlas, es bueno escucharlas. Tomaremos los varones las decisiones. Ojalá sean sabias. Pero el requisito básico para ser sabio es lo que ustedes dijeron, ¿cierto? ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? Ahí sí ya vamos a lo que ustedes dijeron. ¿Quién lo leyó? A ver, un varón que se levante y lo lea bien fuerte para nosotros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, hermano. El principio de la sabiduría. Es decir, hermano, hermana, alguien para ser sabio necesita realmente empezar por temerle a Dios. Es un temor reverente, no es un temor de miedo. Es un temor de ver que Dios sabe y estoy en la presencia de Dios y Él sí sabe. Señor, dígame, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Y entonces empezamos a hacer algunas preguntas. ¿Para quién es la sabiduría? A mi esposo, ¿cierto? Ahí está el codazo, ¿cierto?
todas las que me ha hecho meter, todo ahí está, mírelo, ¿no? ¿No? Capítulo 1 de Proverbios, versículo 20. ¿Qué dice? Ahí dice, ¿para quién será? La primera persona, esta es la primera persona la cual necesita sabiduría. ¿Cuál es? ¿Ahí dice alguno? ¿Ahí dice de alguien? Pues sí. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es para cualquier discípulo que esté dispuesto a oír su voz y clamar. La sabiduría está diciendo, óiganme a mí. Óiganme a mí. Cuidado cuando le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, al vecino, oiga, mire, vaya, préstele atención. No, hermanos, es para cualquiera que quiera oír. Es lo primero, es la primera persona. Segunda, el capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahí mismo, en Proverbios. Hijo mío, 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Entonces, ¿a quién está diciendo allí? Segunda persona, para quien esté dispuesto a dejar la autosuficiencia y la sabiduría. Yo ya estudié en el instituto, yo no necesito sabiduría. Yo ya soy uno de los ancianos, uno de los pastores de la iglesia, yo no necesito la sabiduría. Yo llevo 10, 20, 30, 50 años en el evangelio, yo no necesito, eso es para los muchachos. ¿Saben qué, hermanos? El capítulo 3 dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, no seamos autosuficientes ni soberbios. Yo no necesito, yo tengo muchos años, nuestra asamblea está llena de sabiduría. Mucho cuidado, hermanos, eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo hemos cometido cantidad de errores por creernos que somos autosuficientes? Se hincha nuestro corazón, ¿cierto? Siempre he dicho que somos peor que sapos. Aquí he visto sapos grandes, ¿cierto? En mi tierra también. ¿Cómo hacen? Se infla, ¿cierto? Se inflan, mostrándose fuertes. No, hermanos, mucho cuidado. Esa es otra persona que necesita. No seamos autosuficientes ni soberbios. Pero hay la tercera persona, en el capítulo 1, versículo 4. Rápido, hermano, me toca correr. ¿Para dar qué? ¿A quién? ¿Qué significa la palabra simple? Ahí dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es una persona simple? Es que ese hermano, pues, ese siempre se pone el vestido negro y entonces, pues, ese siempre es simple. ¿Será ese? En mi tierra decimos de que cuando no se le pone sal a la comida, ¿está qué? Es decir, como sin sabor. Ese hermano no tiene mucho sabor. ¿Será eso? Hermanos, esa es una palabra que en el Nuevo Testamento significa un hermano lento, obtuso, necio. Entonces, aquí veo que es para darle sagacidad a una persona que es cerrada, que no abre su mente, que es obtuso. ¿Sabemos qué es obtuso? ¿Sí? Obtuso es de que va así y de ahí
no veo nada más. Oiga, mire, es que están quitando cabezas aquí. No me importa, yo voy aquí. ¿Y qué va a pasar cuando llegue ahí, donde están quitando cabezas? Pues va a perder la cabeza por no haber abierto la mente, por ser obtuso. ¿Y saben qué significa esa palabra necio? Significa falto de inteligencia y rapidez mental. Eso significa un necio, un obtuso, un simple. Sus errores son producto de sus simplezas. Los errores que cometen es por haber cerrado la mente así y no ver nada más allá. ¿Ustedes conocen algunos de que se golpeen siempre en la misma piedra? ¿Sí conocen de eso? ¿Eso qué significa? Ese es un hermano muy ¿qué? Muy simple. Siempre es el mismo problema. Siempre es el mismo problema. ¿Qué decimos? Hermano necio, obtuso. Eso es. Entonces la sabiduría es para alguien así, ¿cierto? Pero el más tenaz. Esa palabra necio, mirando la traducción original, dice que es estúpido. ¿Aquí se escucha feo esa palabra, estúpido? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se escucha feo? Pues eso es lo que dice la Biblia, que es un simple. Alguien que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es un estúpido, ¿cierto? Y esa palabra estúpido significa que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas, o que le falta visión, habilidad para percibir las cosas con claridad. Por lo tanto, cuando veamos así o me vean así, dígame, hermano, no sea, ¿qué? Simple. Víctor, no seas tan simple. Si no me quieren decir la otra palabrita, ¿cierto? Hermano, pero en algún momento, hermano, no es invención mía, eso es la traducción de lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Pero hay otro, el cuarto, el versículo 4, también dice, para dar a los ¿qué? Jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Recuerdan? Hay un bambuco aquí en nuestra tierra colombiana, ¿cierto? ¿Y qué decía el bambuco? Dice, yo también, ¿qué hacíamos a los 18, 20 años? ¿Qué hacíamos? Nos comíamos el mundo. Oiga, hermano, cuidado que mire que es que allá está pasando una culebra. Yo la mato y me la como. Esos somos, ¿cierto? Esos son los jóvenes, esos van para adelante, esos son como tractores, esos son como bulldózeres. Mucho cuidado a los jóvenes, ellos lo saben todo. ¿O no es así? Los que tenemos hijos que ya han pasado por cierta edad, ¿qué les decíamos? Ten cuidado con esto. ¿Y qué decían? Eso era para su tiempo, viejito. Hoy ya estamos en siglo XXI, hoy tenemos celulares. Ellos lo saben absolutamente todo. Si hay algún joven aquí, créanme que la sabiduría también es necesaria para usted. No solo para los cerrados, no solo para los necios, no solo para cualquiera, específicamente para usted. Quinto, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entender adquirirá el consejo. Entonces, ¿para quién es ahí? ¿Para quién? Para el sabio. Hermano, ¿usted es sabio? Hermana, ¿usted es sabia? ¿Usted entiende las cosas? No diga, yo ya sé. No, hermanos, quitémonos ese título. Si somos sabios, necesitamos también la sabiduría más. Cada vez más necesitamos. Oirá el sabio, ¿y qué? Aumentará el saber. Ay, hermanos, también los viejos
También, hermanos, los que entienden las cosas, para ustedes también es la sabiduría. Pero también dice ahí mismo el versículo 5, para los entendidos. Devolvámonos un poquito al Salmo, vamos al Salmo 119, en el versículo 100. ¿Qué dice? Haz que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Un sabio ha aprendido más que quién. Que los viejos. Es decir, de que, ¿han escuchado ustedes de que más sabe este por viejo que por qué? Que por el otro. Sí, eso lo dicen. No, hermanos, la vejez no hace sabios. La vejez nos enseña cosas, pero no hace sabios. En cambio, alguien, un sabio, con los años puede aprender sabiduría. Pero en el versículo 5 hemos leído, para los entendidos. ¿Qué es un entendido? ¿Quién es un entendido? Es bien llamativa esa expresión que está ahí, ¿cierto? Hermanos, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Qué es? Una consola. ¿Ustedes saben cómo opera? A mí me ponen a eso y le rompo los tímpanos, porque no sé cómo hacerlo. Un entendido es alguien que sabe hacer las cosas, no solo que las entiende, sino que sabe hacer las cosas. ¿Usted entiende las cosas, hermano, hermana? Yo sé, pues ahora necesito saber cómo hacer las cosas. Una cosa es entender cómo hacerlas y otra cosa es cómo hacerlas. Hermano, mire, lo mejor es sembrar. Yo sé que es bueno sembrar esta era de yuca. Sí, bueno, hay que sembrarla. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? Oiga, Víctor, a mí me ponen a sembrar. Yo nací en un pueblo, ya me olvidé, ¿cierto? Si me ponen a sembrar yuca, seguramente voy y lo hago todo el día. Y entonces luego llega Jairo por la tarde y me dice, echó a perder la semilla. ¿Y cómo así? ¿No me dijo que sembrara? Pues toca esperar que llueva, pues toca esperar que salga el sol, pues toca echar alguna cosa, porque no supe cómo hacerlo. Sabía hacerlo, pero no supe cómo hacerlo. Así es la sabiduría. Necesitamos saber, no solo aquí, sino saber cómo hacer las cosas. Rápidamente, otro. Santiago 1, versículo 5. Debemos saberlo en memoria casi todos. Si alguno tiene que... Muy bien, entonces para ese, al que le hace falta de sabiduría, entonces también hace falta ese, ¿cierto? Si alguno, ¿hay alguno aquí que necesite sabiduría? No diga todos, yo lo necesito, yo no sé usted, pero yo sí lo necesito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa séptima persona es si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Y dónde hay que buscarla? En la fuente, en la fuente, en la fuente. Repito, primero es allá, ¿cierto? Hermanas, hermanos, si yo tengo un problema con mi esposa, ¿o aquí tienen problemas con las esposas, hermanos? No, sus esposas son la machera, ¿cierto? No, igual que la mía, no, ella es, ¿cierto? O hermanas, ¿tienen problemas con sus esposos o ellos son nada, ¿cierto? Bueno, vamos a pedirle al Señor, pero si no se pudo, si hay algo tan difícil, hermanos, hay hermanos sabios que el Señor ha puesto para ese consejo, que tomemos consejo.
pero rápidamente. 5 minutos, hermano. ¿Sí? ¿Para qué la sabiduría? Hemos mirado para quién, ahora para qué. Ahí rápidamente, miremos ahí en el versículo 2. Para entender, significa para prestar atención, para que haya comprensión intelectual. Eso es la sabiduría. Oiga, espere un momentico, esto está sucediendo, es analizar rápidamente, intelectualmente el problema. Vamos a analizarlo, para eso es la sabiduría. Señor, tengo este problema, no sé cómo hacerlo, deme luz. Le ruego, Señor, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde es la salida? Pero también ahí dice, para entender doctrina. No solo para entender las cosas de una forma de perspicacia intelectual, sino para entender la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Díganme, porque en nuestras asambleas somos expertos en decir, es que nosotros sí tenemos la buena doctrina, la sana doctrina. Díganme, no se nos llena la boca al decir eso, ¿o no es así? Pero ¿qué dice aquí? Hermanos, para entender doctrina significa para aprender y enseñar intelectualmente, saber hacerlo. No es llenarnos y decir de que esa es nuestra doctrina. Es que nuestras mujeres se ponen el velo. Es que, hermanos, eso no es doctrina, esa es una práctica que tenemos en nuestra asamblea así hermosa y debemos cultivarla y cuidarla. Pero la doctrina es la enseñanza de la palabra en general, la vivencia general de la palabra. Quitémonos eso de la mente, hermanos, porque estamos haciendo tanto daño al evangelio. ¿Qué podemos decirle al vecino, al amigo, a nuestros familiares? Mire, esto es el Salvador, esto es lo que el Señor enseña. Usted es un pecador, necesita un Salvador. No es que si va, usted tiene que entrar a la asamblea con el pie derecho. Estoy colocando un ejemplo de lo que hacemos. Mucho cuidado, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos dice para qué es la sabiduría. Creo que hemos malinterpretado las Escrituras. Repito, no se me vaya a tomar mal. Debemos mantener esas hermosas prácticas. Claro que sí, la cena del Señor, que llegar en la hora. Hermanos, hay asambleas que no hacen lo que nosotros hacemos el domingo. Llegan y toman la cena y no hay el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Esos son de Satanás, porque no. Ellos enseñan y hablan de otra forma, la Biblia, y hablan. Para ellos lo básico es la cena del Señor. Es la única reunión, hermanos, en la cual el Señor se goza que nos reunamos. Y fue la única reunión que Él dijo que hiciéramos. Aparte, hermanos, de lo que vemos en Hechos capítulo 2. Pero ahí es para que hagan memoria de mí. Se acabó el tiempo, hermanos. Perdónenme, pero es que no nos quedamos muy cortos. Y no quiero, hermanos, pasar por encima de lo que ustedes tienen estipulado. ¿Cómo no? Porque tenemos sana doctrina, entonces no nos podemos pasar de la hora, porque es que si no, rompimos la sana doctrina. ¿Saben qué, hermanos? Gracias, hermano Jairo, hermano Peter, gracias por permitirnos venir y participar. Gracias por dejar que nuestra asamblea es sencilla en Bogotá. Nunca nos hemos alejado de la sana doctrina, hermanos. Y tenemos buenas prácticas doctrinales. Muchas veces fuimos puestos como parias en nuestra asamblea.
Qué dolor tan grande. Porque hermanos no entendieron lo que es la sana doctrina. Que yo pueda venir y darle un abrazo, hermano, hermana, en el nombre de mi Señor. No sé si han visto algo raro en nosotros. Si es que somos medio encarnación o un poquito encarnación del maligno, de Satanás o algo así. Hermanos, queremos, les amamos, como quisiéramos que vayan allá y nos abracen y vean con sus ojos, hermanos, no lo que a ustedes les dijeron. Esa no es la sana doctrina, hermanos. Eso es la doctrina de Satanás, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Vamos a orar. Amado y precioso Dios, tu palabra es suficiente, Señor. Nos quedamos cortos y te pedimos perdón por creer que sabemos muchas escrituras. Nos ensoberbecimos, Señor. Sacamos pecho tantas veces y menospreciamos tu palabra, queriendo proteger tus cosas. ¿Quién te puede proteger, Señor? Te confesamos este pecado, Señor. Yo soy el primero. Magnífico Dios, gracias porque tu ira la recibió nuestro precioso Salvador. Y no nos pagas conforme nuestras metidas de pata, Señor. Gracias por los hermanos aquí en Villavicencio. Prospera, Señor, sus vidas. Que esta luz de tu palabra y tu verdad haga que crezca el Evangelio, la verdadera doctrina, para que otros vean al Señor Jesús, tal como Él es, lleno de gracia y de verdad. Bendito seas por habernos permitido compartir de lo que tú nos has dado, por el cariño de ellos. Bendice, Señor, bendíceles en gran manera. En tu bendito Hijo, así personalmente te lo pido, Señor. Amén.